La Corte Internacional de Justicia. La creación de la Corte representó la culminación de un largo proceso de desarrollo en donde se habían buscado métodos para la solución de controversias internacionales. Estos orígenes se remontan a la época clásica. Históricamente, la mediación y el arbitraje precedieron el arreglo judicial. El primero se conocía en la antigua India y en el mundo islámico, mientras que del segundo podemos ver ejemplos en la antigua Grecia, en China, en las tribus árabes, en el derecho constitucionario en la Europa medieval y en la práctica papal. Entre 1922 y 1940, la Corte Internacional de Justicia Permanente se ocupó de 29 casos contenciosos entre estados y emitió 27 opiniones consultivas. Todas estas declaraciones le confirieron jurisdicción sobre categorías específicas de controversias. Quedaron así disipadas todas las dudas persistentes acerca de si un tribunal judicial internacional podría funcionar de manera práctica y eficaz. El valor de la Corte para la comunidad internacional quedó demostrado de diversas maneras y, ante todo, por el desarrollo de un proceso judicial adecuado. Esto encontró expresión en las reglas de la Corte, que se redactó originalmente en 1922 y posteriormente revisó en 3 ocasiones en 1926, 1931 y 1936. Además, mientras ayudaban a resolver algunas disputas internacionales serias, muchas de ellas consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia Permanente aclaraban áreas del derecho internacional que antes no estaban claras. El estallido de la Segunda Guerra en septiembre de 1939 tuvo inevitablemente graves consecuencias en la Corte Internacional, que desde hace algunos años experimentaba ya un declive en su nivel de actividad. A pesar de la guerra, era necesario considerar el futuro de la Corte y la creación de un nuevo orden político internacional. En 1942, el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido se declararon a favor del establecimiento o restablecimiento de una Corte Internacional después de la guerra, y el Comité Jurídico Interamericano recomendó que se extendiera la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia Permanente. Luego, el 30 de octubre de 1943, tras una conferencia, China, Reino Unido y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta en la que reconocían la necesidad de establecer lo antes posible una organización internacional general basada en el principio de la soberanía e igualdad de todos los estados amantes de la paz, además de la abierta afiliación de todos esos estados, grandes y pequeños, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Esta declaración dio lugar a intercambios entre las 4 potencias y dio como resultado la publicación el 9 de octubre de 1944 de propuestas para establecimientos de una organización internacional general que incluyera una Corte Internacional de Justicia. Posteriormente se convocó una reunión en Washington en abril de 1945 de un comité de juristas que representaban a 44 estados. Las decisiones finales sobre estos puntos y sobre la forma definitiva del estatuto se tomaron en la Conferencia de San Francisco, en la que participaron 50 estados. La conferencia decidió en contra de la jurisdicción obligatoria y a favor de la creación de un tribunal completamente nuevo. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 magistrados que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad eligen por un periodo de 9 años. Estos órganos pueden votar simultáneamente, pero por separado. Para ser elegido, cada candidato debe ganar con la mayoría absoluta, lo que conlleva que a veces sean necesarias varias rondas de votación. Los magistrados pueden ser reelegidos. Sin embargo, si alguno de ellos fallece o renuncia a su cargo durante su judicatura, se celebra lo antes posible una votación extraordinaria para elegir a un magistrado que cubra su vacante durante el resto del mandato. Las elecciones se celebran en Nueva York cada otoño con ocasión de las sesiones anuales de la Asamblea General. Los magistrados que se eligen en cada elección comienzan su mandato el 6 de febrero del año posterior a su nombramiento. A continuación, la Corte procede a elegir en votación secreta a un presidente y a un vicepresidente cuyos mandatos tendrán una duración de 3 años. Aunque la Corte debe estar permanentemente activa, tan solo el presidente tiene la obligación de residir en La Haya. Sin embargo, se exige al resto de los miembros de la Corte que estén en disposición del tribunal en todo momento. Por lo general, la Corte desempeña sus funciones en pleno. Sin embargo, puede formar también salas permanentes o provisionales.
La Corte Internacional de Justicia tiene 3 tipos de salas. La primera sala es la Sala de Procedimiento Sumario. Está compuesta por 5 magistrados, incluyendo al presidente y al vicepresidente y 2 suplentes. La segunda sala puede ser cualquier sala compuesta de 3 o más magistrados que la Corte constituya conforme al artículo 26, numeral 1 del Estatuto, para conocer de determinadas categorías de negocios como los litigios de trabajo y los relativos a las comunicaciones. Por último, la tercera sala puede ser cualquier sala que la Corte constituya conforme al artículo 26, numeral 2 del Estatuto, para conocer de un negocio determinado, después de acordar formalmente con las partes el número de miembros que participarán en todas las fases hasta la conclusión final. En cuanto a los comités, está el Comité Presupuestario y Administrativo, que es el que prepara las decisiones que tiene que tomar la Corte respecto a cuestiones administrativas. Se compone del presidente, el vicepresidente y de 4 a 5 magistrados elegidos cada 3 años. El segundo comité es el Comité de la Biblioteca. Fue creado en 1970 y supervisa el programa de adquisiciones de la Biblioteca de la Corte y la continua modernización de sus servicios. Por último, el Comité de Reglamento se creó en 1979 y es el que aconseja a la Corte en asuntos de procedimiento y en métodos de trabajo. La Corte desempeña una doble función. Por un lado, el arreglo conforme al derecho internacional de las controversias que le sean sometidas por los estados, y de otro lado, la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. Dentro de este funcionamiento de la Corte encontramos 2 tipos de procedimientos. El primero es el procedimiento contencioso y el segundo es el procedimiento consultivo. A continuación vamos a hablar de cada uno. Solo los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros Estados que sean partes en el Estatuto de la Corte o que hayan aceptado su jurisdicción bajo ciertas condiciones pueden ser parte en el procedimiento contencioso. La Corte solo tendrá competencia para conocer de un asunto si los estados implicados han aceptado su jurisdicción de alguna de las siguientes maneras. En primer lugar, en virtud de un acuerdo especial concluido entre los estados con el propósito de someter su controversia a la Corte. En segundo lugar, en virtud de una cláusula jurisdiccional. Este es el caso en que los estados son partes de un tratado en el que una de las cláusulas prevé que en caso de que surja en el futuro una controversia acerca de la interpretación o la aplicación de dicho tratado, uno de ellos la someta a la Corte. Tercero, por el efecto recíproco de las declaraciones hechas por ellos bajo los términos del Estatuto, mediante las cuales cada uno de ellos ha aceptado la jurisdicción de la Corte como obligatoria en caso de controversia con cualquier otro Estado que acepte la misma obligación. La fecha de iniciación de los procedimientos, que será la de recepción por parte del secretario del acuerdo especial o la solicitud, indica la perdura de dichos procedimientos ante la Corte. Cabe decir que los procedimientos contenciosos tienen una fase escrita en la que las partes presentan e intercambian los alegatos, que contiene una exposición detallada de los hechos y fundamentos de derechos en los que se basa cada parte. Y tiene también una fase oral que consiste en audiencias públicas en las que los agentes y los consejeros se dirigen a la Corte. Como la Corte tiene 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés, todo lo escrito o dicho en una de dichas lenguas se traduce a la otra. Los alegatos escritos no se pondrán a disposición de la prensa ni serán públicos hasta la apertura de la fase oral, y entonces solo se hará si las partes no se oponen a ello. Finalmente, después de la fase oral, la Corte se reúne a puerta cerrada para deliberar y posteriormente pronuncia la sentencia en audiencia pública. La sentencia es definitiva, vinculante para las partes e inapelable. Como mucho, podrá ser objeto de interpretación o revisión. Si algún juez desea hacerlo, debe adjuntar una opinión al fallo. El procedimiento consultivo de la Corte está abierto exclusivamente a 5 órganos y los 16 órganos del sistema de las Naciones Unidas. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podrán solicitar directamente consultivos sobre cualquier cuestión jurídica cuando recibe una solicitud de dictamen consultivo y para que éste se base en el pleno conocimiento de los hechos. La Corte podrá llevar a cabo procedimientos escritos y orales que se asemejen en algunos aspectos a los procedimientos contenciosos. Algunos días después de que se presente la solicitud, la Corte elaborará una lista de los estados y organizaciones internacionales que puedan aportar información sobre el asunto. Sin embargo, los estados podrán solicitar su participación en caso de que la Corte no les consulte.
Un procedimiento consultivo concluye con la exposición de dictamen correspondiente en una audiencia pública. Estos dictámenes son consultivos por naturaleza. Cada año la Corte presenta un informe de sus actividades a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe cubre desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio del siguiente año. En general se compone de un resumen introductorio y de la información concerniente a la Corte. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a la Corte todos los estados que sean parte de este estatuto. En su artículo primero nos dice que la Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de las Naciones Unidas como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituido y funcionará conforme a las disposiciones del presente estatuto. Está formado por 5 capítulos y 70 artículos que nos hablan de los siguientes temas. Capítulo 1, artículo 2 al artículo 33. Tema: todo lo relacionado con la organización de la Corte. Capítulo 2, artículo 34 al artículo 38. Tema: competencia de la Corte. Capítulo 3, artículo 39 al artículo 64. Tema: procedimiento. Capítulo 4, artículo 65 al artículo 68. Tema: opiniones consultivas. Finalmente, capítulo 5, artículos 69 y artículo 70. Tema: reformas. Para continuar, vamos a dar respuestas sobre algunas dudas que surgen sobre conceptos referentes a la Corte Internacional de Justicia. ¿Es obligatorio un fallo? Un fallo de la Corte es obligatorio para los estados interesados. Este principio es aplicable a todos los fallos, ya sea que los dicte la Corte en pleno o en una sala. El artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. ¿Puede apelarse un fallo? La respuesta es no. Todos los fallos son definitivos y no son susceptibles de apelación. Si alguna de las partes rechaza su significado o alcance, la única posibilidad que tiene es hacer una solicitud de interpretación o revisión. Sin embargo, en este último caso, tiene que haber surgido algún asunto del que no hubiera tenido conocimiento la Corte. ¿Qué ocurre cuando no se da cumplimiento a un fallo de la Corte? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, cualquier Estado, sea o no miembro de Naciones Unidas, que considere que la otra parte ha dejado de cumplir un fallo de la Corte, puede presentar el asunto al Consejo de Seguridad. Este, si lo considera necesario, puede hacer recomendaciones o decidir medidas que se han de adoptar para dar cumplimiento al fallo. Estos son los nombres que se dan a las presentaciones escritas de las partes en los asuntos contenciosos. Entonces, el Estado demandante presenta una memoria, a lo que le responde el Estado demandado con una contramemoria. Si las partes así lo solicitan o si la Corte lo considera necesario, puede haber una segunda ronda de presentaciones. En este caso, el Estado demandante presenta entonces una réplica, a lo que le responde el Estado demandado con una dúplica. En los asuntos que se someten a la Corte mediante acuerdo especial, que es donde no hay demandante ni demandado, cada una de las partes igualmente presenta una memoria y una contramemoria, y en caso necesario una réplica y una dúplica. Conforme al artículo 65 del Estatuto de la Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Corte de las Naciones Unidas o de acuerdo con las disposiciones de la misma. Además, el artículo 67 del mismo estatuto establece que la Corte pronunciará sus opiniones consultivas en audiencia pública previa notificación al Secretario General de las Naciones Unidas y a las representantes de los miembros de las Naciones Unidas, de los otros estados y de la organización internacional directamente interesados. ¿Puede la Corte negarse a formular una opinión consultiva? Sí. La Corte puede negarse a dar una opinión consultiva cuando hacerlo entraría en conflicto con su carácter judicial o con las normas esenciales que orientan su actividad en tanto tribunal o cuando la solicitud no corresponde a la capacidad del órgano solicitante. ¿Son obligatorias las opiniones consultivas?
A diferencia de las sentencias, las opiniones consultivas de la Corte no tienen efecto obligatorio. El órgano u organismo especializado de las Naciones Unidas solicitante conserva su libertad para poner en práctica la opinión o de no hacerlo.